Vamos a explorar ahora el problema que existe con el método de Euler y que va a significar de que voy a tener una discrepancia entre el valor que yo esperaría tener y el valor que estoy calculando numéricamente. Queremos hacerlo para entender cómo deberíamos mejorar el método de Euler para tener un error menor. Para hacer este pequeño análisis inicial, lo que vamos a hacer es comparar una solución exacta con el valor que se obtiene numéricamente. Y para ello vamos a hacerlo con una función bastante simple en que voy a considerar segundo orden, así que tengo la segunda derivada de la posición en este caso y la voy a igualar a g, a la aceleración gravitacional. O sea, esto es sencillamente la aceleración, segunda derivada de la posición, es igual a g. Y para ella conozco obviamente la solución, lo voy a hacer incluso para el caso más fácil en que la velocidad inicial es cero y la posición es cero. Y voy a hacer por otro lado el cálculo numérico para ver qué es lo que numéricamente me estaría dando como resultado. Así que en nuestro primer cálculo que vamos a hacer es calcular la velocidad. Recordemos que es Euler en segundo orden, así que hay que en ese caso calcular primero la velocidad, la derivada de la posición, y para ello lo que se hace es tomar esta función f acá, que en este caso es sencillamente g, lo multiplico por delta t, le sumo la velocidad para el tiempo t sub n y calculo con eso la velocidad en el tiempo t sub n más 1. Esta es la ecuación con la cual yo voy a estar calculando cómo evoluciona la velocidad en nuestro caso acá en forma numérica. Y para la posición, lo hago sencillamente con la ecuación que tiene que la primera derivada de la posición es igual a la velocidad y que en ese caso voy a obtener directamente esta expresión que es que la posición, si tomo la posición en el tiempo sub n, la velocidad en el tiempo sub n, lo multiplico la velocidad por el delta t, yo voy a obtener la nueva posición en el t sub n más 1. ¿Okay? Estas son las dos ecuaciones con las cuales yo puedo ahora proceder a calcular numéricamente y lo puedo comparar con la solución teórica. Veamos los resultados. Primero, si yo miro la velocidad, yo sé que la integración es directamente g por t, porque la derivada por t me va a dar g acá. Y como no tengo velocidad inicial, esta es la solución. Y por otro lado, voy a mostrar ahora una gráfica que muestra tanto el cálculo numérico, que es la curva A azul, que ahora acá no se ve porque la curva roja, que es la ecuación calculada con la fórmula, están coincidiendo perfectamente. Acá tengo el tiempo, acá tengo la velocidad, acá tengo visible lo que es la velocidad calculada con esta ecuación, esta es la línea roja, y debajo de esta línea roja se encuentra la línea azul, que es la del cálculo numérico. En consecuencia, en este caso, para lo que es la velocidad, mi cálculo es perfecto, no tengo absolutamente ninguna discrepancia. Distinta es la cosa si me voy a la posición. En ese caso, la solución es teórica o digamos analítica es un medio g por t al cuadrado, lo cual es una parábola de g medios como constante. Y esa es la curva que vamos a tener ahora aquí dibujada como roja, que va por acá arriba, que va por encima de la curva azul, que es la curva que yo calculo con la expresión que acabamos de ver, que era aplicar, primero hicimos el cálculo de la velocidad y esa velocidad la usamos aquí para calcular la posición y esa es la que nos está dando ahora este comportamiento que va discrepando. La pregunta es, ¿por qué discrepa? Recordemos, acá tenemos el tiempo, acá tenemos la posición, el cálculo numérico me está dando la curva azul, que está por debajo, importante, y el cálculo teórico, o sea, me da la solución teórica, me da la curva roja. Algo está pasando que nuestro cálculo nos está dando muy poco. Acá yo tengo una diferencia que no es menor y que va incrementándose, porque aquí todavía es bastante más pequeña, pero acá ya es bastante más grande. ¿Por qué? Porque claramente se está sumando al error anterior. Para entender lo que está pasando, podemos analizar directamente el cálculo. Para eso, nuevamente miremos la ecuación que teníamos, en que vimos que la ecuación básicamente era una recta. En consecuencia, ¿cómo se calcula la posición? La posición nueva se calcula de la posición vieja usando una ecuación de la recta en que la pendiente b sub n es multiplicado por el incremento en el tiempo. O sea que es una recta con pendiente velocidad en el punto t sub n. Y eso ahora si yo lo grafico, obtengo lo siguiente que me explica el problema que estoy teniendo. Acá yo tengo el eje de las posiciones, acá el eje del tiempo. En el tiempo t sub n, la posición es x sub n, que es acá. Ahora,
Yo tengo que calcular el x sub n más 1 en el tiempo t sub n más 1 a través de, en este punto, tirar una recta, que es esta línea punteada, de pendiente b sub n. Sin embargo, el problema que tengo que a medida que voy avanzando con el tiempo, yo tengo que hay una curvatura que hace que el valor acá crezca más rápido que una recta. Porque yo no tengo, esto no es lineal, no es constante esta pendiente. Esta es la curva teórica. La curva teórica significa que aquí la pendiente es mayor, acá es mayor, incluso acá es mucho mayor que la que tengo en esta parte de acá abajo, esta de acá. En consecuencia, la pendiente aquí cambió, no se mantuvo constante. Sin embargo, en mi cálculo yo estoy haciendo como que la pendiente es la misma y por eso llego a este valor que es inferior al valor teórico. O sea, el cálculo quedó por debajo. O sea, si yo vuelvo otra vez acá, el cálculo, que es la curva azul, está por debajo de la curva roja, que es la teórica. Así que tenemos un problema de las pendientes. Ahora, para llegar a estas curvas, acá están los códigos correspondientes, después vamos a ver la solución. Exploraremos ahora un poquitito el código en Java. Yo tengo acá el código de Java. Vale la pena para ver cómo se aplica en este caso Euler segundo orden para este caso particular. Bueno, la diferencia o la situación particular son varias. Una es que la función f es muy simple, es sencillamente g, porque dijimos la segunda derivada, que es igual a la función, esa función es sencillamente la aceleración gravitacional 9,8. Así que la función f ahora terminó en esta forma muy simplificada. Lo otro que cambia es que las condiciones iniciales que dijimos que era el t igual a 0, la posición igual a 0 y la velocidad igual a 0. Y vamos a explorarlo en pasos de 0,1 segundos durante 2 segundos para ver qué es lo que nos da a dar. Y ahora viene el cálculo. Aquí está, eso estaba la función acá arriba y aquí está el tema de Euler en que vamos a llevar en paralelo. Acá tenemos que t sub n lo estamos asignando los valores iniciales, le estamos asignando t, le estamos asignando x y aquí estamos intercalando una nueva línea que es la ecuación teórica. Para el t sub n, este t inicial, voy a calcular la posición como g t al cuadrado medios, que es esta expresión de acá. En la velocidad también voy a asignar el valor inicial y acá voy a calcular el valor teórico que es g por t. Estoy tomando nuevamente el tiempo que tengo en este segundo. Acá se presentan estos datos, tanto la línea arriba con los nombres de las columnas y abajo después los datos, que vamos a después hacerlo correr para ver cómo ocurre. Acá tengo la iteración de Euler, tal cual estaba anteriormente, y aquí agregué los cálculos teóricos, tanto para la velocidad, que la llamé v sub t, como la posición x sub t. Y tengo que hacerlo con el tiempo que me interesa evaluar ahora, que es t sub n más 1, así que aquí es 9,8 por t n más 1, y acá es 9,8 por t n más 1 al cuadrado medios. Y acá se presentan las dos, el cálculo numérico y el teórico lado a lado. Y acá hago la reasignación solamente de la iteración, porque obviamente este otro no hay que iterarlo. Así que ahora podemos copiar esto a la parte de código y veamos qué resultado nos arroja. Y podríamos tirar esos valores a Excel para poder compararlo. Acá me voy a ir a la parte superior para reemplazar el código. En esta parte acá borro lo que tenía, anoto el nuevo código, lo hago correr, está calculando. Y ahora vamos a ver los resultados, las columnas. Aquí va a aparecer un pequeño problemilla que tiene el Java, que el Java escribe estos números acá atrás, se fijan acá tiene este 16, tiene ese problema que cuando escribe no escribe necesariamente muy bonito, pero uno ve los resultados. Ahora, para poder compararlo un poco más cómodo, voy a pasarlos a Excel y voy a mostrar cómo se hace eso, que es un ejercicio práctico. El primer problema que hay es que toda esta parte de acá está con comandos gráficos. Y los comandos gráficos, para presentarlo de esta forma, van a entorpecerme el importar los datos. Así que lo que yo tengo que hacer es, primero que todo, marcar todos los datos hasta acá abajo. Y voy a hacer control C. Voy a grabarlo. Me voy a ir al panel, al bloc de notas. Y aquí lo voy a hacer control V para que aparezcan los datos nuevamente. Lo único que hice es copiarlo al bloc de notas. La razón por la cual lo hago es porque al copiarlo al bloc de notas se pierden los comandos gráficos. En consecuencia, cuando ahora lo copia Excel, Excel lo va a aceptar porque tiene comandos justamente puro tabuladores entre esto, y tabuladores significan en Excel columnas distintas. Un punto que hay que tener cuidado es que yo, por ejemplo, mi Excel lo tengo con punto. El sistema genera puntos. La mayor parte de la gente acá en Chile tiene el Excel con coma.
Si yo le copiara esto con punto a un Excel que está preparado para trabajar con comas, lo interpretaría como textos y no lo tendría como número para poder, por ejemplo, graficar. En consecuencia, yo en este minuto tengo que hacer esta conversión. Si yo tengo mi Excel con coma, yo me voy acá en la parte de editar, busco la línea reemplazar y acá anoto el punto, que es el que tiene justamente y acá anoto una coma y ahora reemplazo todo. No lo voy a hacer porque yo lo necesito en punto porque mi Excel está con punto, pero si ustedes tienen su Excel con coma, entonces tienen que hacer esa conversión. Y apretando lo cambia todo, o sea, replace all o reemplazar todos, se cambian todos. Acá, después de haber hecho entonces esa operación, que me quitó los temas gráficos, me voy a Excel, aquí lo voy a copiar, aquí tenía otros datos de antes, voy a borrar esos datos para hacerlo más ordenado y aquí voy a hacer un control de corta y los datos fueron ordenados correctamente. Aquí los tenía del formato que tenía antes, no interesa eso, pero lo que interesa es que ahora yo puedo graficar estos datos. Voy a marcar estos de aquí, que es la columna del tiempo, la columna del X sub n y la columna del T como función. Me voy a insertar, me voy aquí al scatter, que scatter es el que presenta los puntos, lo voy a quiero como curva y obtengo justamente esta curva que está desfasada que habíamos visto en delante, que aquí claramente muestra la diferencia, los datos teóricos, la curva roja, los datos numéricos del cálculo numérico son los datos azules. Así que de esta forma ustedes pueden importar a Excel y poder observar los datos. Vamos ahora nuevamente a nuestra presentación que teníamos en delante, perdón, aquí me equivoqué, estábamos acá, y todavía un pequeño comentario final, están los datos también en Python, de la misma forma se introduce acá la función que es 9,8, aquí se introduce el tema de calcularlo, recordemos que en Python elevar al cuadrado son 2 asteriscos, acá están los cálculos nuevamente para justamente en Tn más 1. Acá están mostrando todos los datos y acá abajo están las condiciones iniciales iguales que las que teníamos en Java. O sea que aquí lo tienen, el que le gusta trabajar en Python puede usar esto para jugar y cambiar los datos. Y el que quiere trabajar en C++, también ahí tenemos completo el ejercicio en que tenemos la función nuevamente con 9,8 acá arriba, tenemos después el tema de reasignar los valores. Aquí se asignaron sencillamente los mismos valores. Acá se calcularon con la ecuación y se muestran consecuentemente y acá están los valores iniciales. O sea, exactamente lo mismo que estaba en Java. Esa es la comparación y ahora nos quedó claro el problema. Nuestro problema es la estimación de la derivada, en que estamos teniendo el problema que la derivada nos está llevando a un valor que por la curvatura de la curva no termina siendo una muy buena aproximación. Una forma de mejorarlo es justamente achicando el tiempo, pero el problema que tiene eso es un juego que uno puede hacer acá, que es práctico, uno puede achicar este tiempo acá, pero automáticamente, como yo tengo que simular 2 segundos, me va a aumentar. Acá yo en este momento estoy generando 20 valores. Si yo aquí, por ejemplo, lo reduzco a la mitad, voy a tener el doble de valores. Y si acá reduje el error en un cálculo, voy a tener de que aquí al hacer más cálculos se me van a empezar a acumular errores porque estoy haciendo más cálculos. De hecho, hay un óptimo en que me conviene ir reduciendo lo más posible el tiempo mientras no tenga que hacer muchos cálculos, porque al final tengo un tiempo muy corto, perdón, muy grande, voy a tener un error grande, y cuando tengo muchas iteraciones, porque el tiempo es demasiado chico, voy a tener nuevamente un error grande, y entre medio hay un mínimo. O sea que yo tengo una posibilidad con este método de llegar a un óptimo jugando justamente con el delta t, de modo de poder llegar al error menor posible. Sin embargo, uno puede también mejorar el método y eso es lo que vamos ahora a explorar, cómo uno puede mejorar.